Ahí. Quiero consultarles si todos ya pudieron visualizar sus puntajes del examen parcial de la evaluación. Sí, profesora. ¿Hay alguna duda con relación al examen? ¿Tienen algo? Yo aún no, profesor, ¿dónde se ve? Y en tu plataforma, en evaluación. Gracias, profe. Bueno, ahí van a visualizar los puntos correctos y los incorrectos, ¿verdad? Y con el puntaje total de lo que se les asignó de la evaluación. Por otro lado, Hola, hola, sí, profe, hola perdón. Lizzy, ¿Dónde se entra, dijiste? en, ¿Dónde se entra, dijiste? en examen o evaluación, no recuerdo cuál de los dos tiene el nombre de la carpeta. Ajá, Creo que es examen. ya. Y ahí al ingresar ya muestra todo Sí, entonces. ahí tienen que ver. Ahí está, profe, gracias. Dale. Eh, Buenas noches, profe, ¿qué tal? buenas. Sí, sí, es igual como para entrar en el examen. Dice la carpeta de examen, Sí. entrar, y te dice que él estuvo disponible a tal fecha y volvés a darle sobre sobre lo que te dice y ahí te muestra el examen. Bueno, gracias Roberto. Sí, exámenes en la carpeta se llama. Yo no me estaba recordando con exactitud. Y ahí ya pueden ir visualizando. Entonces, si ustedes tienen duda con relación al examen, podemos ir viendo, ¿verdad? Y por otro lado, como les digo, ¿verdad? Desde hoy tenemos habilitado nuestro tarea número 2, que son de 15 puntos. A ver, quiero mostrar. ¿Hasta qué fecha va esa tarea, De profe? hoy en 8. ¿Pueden visualizar? Excelente. Sí, profe, se Bueno, puede. Sí, profe. bueno. Entonces, como les digo, ahora esta tarea vamos a volver a entregar grupal y envía uno por grupo. Tenemos fecha hasta de hoy en 8 es 3 por ahí creo, no me acuerdo. A ver, sí, 3. El 3 hasta las 7:30 de la noche. ¿Por qué 7:30? 19:30 porque antes de la clase solemos ver cómo es ya resolver en grupo, entonces por eso es que ponemos ese horario, ¿verdad? Como ven ahí, es de 15 puntos. Van a agregar ahí donde dicen integrantes, van a ir agregando toditos los integrantes que son parte del grupo y los que les ayudó a realizar. Y dice, realiza una casuística destacando los siguientes datos. El grupo debe elegir, el grupo elige específicamente sobre qué. Ustedes saben que en razón a que en este tipo de situaciones que tenemos específicamente en la unidad 12, ustedes van a encontrar varias situaciones en derecho imponible. Van a encontrar que puede ser agropecuario, entonces ustedes van a elegir uno de esas temáticas que queda totalmente a discreción del grupo. Entonces, yo no les voy a decir hagan sobre este tema o hagan sobre tal tema. Entonces, ustedes van a elegir el hecho imponible, quién es el contribuyente, si es el agricultor, si es el comerciante, si es una persona física, si es una persona jurídica, van a ir agregando eso. El año del ejercicio fiscal, que por ejemplo fue del año 2014 al 2015, tienen que recordar que cuando dice año de ejercicio fiscal, siempre el año de ejercicio fiscal es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre o 30 de diciembre. Entonces, siempre teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Que van a colocar desde 1 de enero hasta 1 de enero del año tanto hasta 30 de diciembre del año tanto. Eso es lo que le van a agregar. El ingreso que tuvo, por ejemplo, si es un productor agrícola, tuvo ingreso
total en ese año de cada mes tuvo de 500.000, en febrero tuvo tanto, tanto. La renta, que es esa diferencia que habíamos hablado, y renta bruta y renta neta primero y renta bruta. En el primero se hace el descuento si tuvo de 500.000, de ingreso de 500.000 y tuvo de 150 de gastos para la producción, se le descuenta eso. Y en la renta bruta ya entra, por ejemplo, que está alquilando la tierra, que pagó personal de servicio, de limpieza. Entonces en la renta bruta ya entra esa generalidad de gastos que tuvo para sacar el beneficio o la ganancia que tiene la persona física o jurídica que ustedes eligieron específicamente en cuál de los rubros van a realizar. Esa es nuestra temática, no es algo difícil, pero lo que yo quiero es que ustedes vayan identificando en cada situación, ¿verdad? Cuándo es renta nomás, cuándo es renta neta y cuándo es renta bruta. Porque ahí lo que van a ver es esa diferencia en la resta que existe en uno y en la resta que existe en el otro, pero en el otro ya es más situaciones que se van a ir restando. Y lo sube siempre la persona, el coordinador o delegado, como lo llaman ustedes de cada grupo, que yo tengo acá inclusive en la carpeta, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, van realizando. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta con relación al trabajo? En Villarrica le tengo a Teresa, Edgardo, Alberta, Ricardo, Lizzy, Anaí y Gloria. En Ciudad del Este, en el grupo 1 está Alejandro, Perla, Liz, Fabio, Luz. En el grupo 2 le tengo a Carlos, Nania, Jorge, Víctor, Vanessa. Grupo 3 es Nelly, Paz, Junior, Laura, Luis. Grupo 4, Helio, Alcides, Laura, Alberto, Nora, Julio. Y el grupo 5, Oscar, Ana, Rocío, Javier, Cristel y yo. En la filial de Capiatá está en el grupo 1 está María, María Elizabeth, Fabiola Isabel, María, Cirley, Natalia, Yamil, Ramón y Oscar. Y en el grupo 2 está Heidi, está Natalia, Lorena, Salomón, Rayem y Rosa Villalba. En la filial de Carapeguá, Miriam Noelia Montiel, Dolly Brites, Marco Galeano, Osmar Jara, Manuel Mesa, Leonardo Torres y Rebeca Camacho. Itagua, grupo 1 es Erika, Claudia, Lizzy, Carolina, Marisete, Bianca, Roberto. Y en el grupo 2 está César, Cristian, Jimmy, Nahuel, Osvaldo, Rolando, Ruth. Y en la filial de Oviedo es Alfredo, Carolina, Angélica, Karen y Rodrigo. Y tengo una persona, Ever Hugo Fernández Fariña, no sé si es de la filial de ustedes, que no le encuentro en mi lista, si ustedes le conocen. Ever Hugo Fernández Fariña. ¿Ninguno? Bueno. Entonces, eso es con relación al trabajo que tenemos pendiente. Si no tienen duda, vamos a empezar nuestra clase. Habíamos visto la clase pasada, la unidad 11 y 12. Entonces, hoy vamos a ver la 13 y la 14, que no son muy extensas. Entonces, no va a ser en ese caso demasiado extenso la clase, pero en la unidad 13 específicamente nos habla de lo que son los impuestos a la renta de las actividades agropecuarias.
Siempre con la temática de que ustedes siempre vamos a tener que identificarnos, en cada bolilla vamos a ir viendo diferentes clases de tributos específicamente en cada situación, ¿verdad? Entonces, hablamos en general, hablamos en la unidad 11 y 12 y ahora vamos a ir hablando específicamente en cada situación. Voy a aceptar al compañero. Bueno, entonces, la unidad 13 habla de los impuestos a los ingresos, a la renta de las actividades agropecuarias. La actividad agropecuaria y la renta gravada incide sobre las rentas provenientes de la actividad agropecuaria realizada en el territorio nacional. Evidentemente, todos los impuestos, todas las rentas o todos los tributos de que nosotros vamos a ir hablando siempre van a ser del territorio nacional. ¿Por qué? Porque existe limitaciones con relación a la aplicación de nuestras leyes. Entonces nosotros estudiamos leyes que se aplican en nuestro país nomás. Se entiende como actividad agropecuaria la que se realiza con el objeto de obtener productos primarios, vegetales o animales mediante la utilización del factor tierra, capital y trabajo, tales como cría o engorde de ganado vacuno, ovino y equino, producción de lanas, cuero, cerdas y embriones, producción agrícola, frutícola y hortícola, producción de leche. Entonces, cuando nos referimos también al hecho imponible, y ustedes tienen ahí en el trabajo, por ejemplo, si ustedes eligen la actividad agropecuaria, va a ser actividad agropecuaria que se realice, actividad agropecuaria. ¿Y en qué consiste la actividad agropecuaria? Que es lo que se dedican para obtener productos primarios, vegetales o animales. Y ahí nos da algunos ejemplos de qué clases son esas actividades que se realizan para la obtención y la clasificación en este tipo de tributo. Dice, a la ley no le interesa que haya ganado la producción de lana, a la ley no le interesa que haya ganado la producción de lana, cuero o cerda, las plantaciones frutales o la ley o la producción de leche. Le basta la simple posesión o tenencia o propiedad del inmueble que queda afectado al impuesto, aunque no se realice actividad agropecuaria alguna. ¿Quiénes son estas personas que tienen la obligación de pagar tributo en este tipo de actividad? Están las personas físicas, pueden ser también sociedades con o sin personería, pueden ser asociaciones y corporaciones, pueden ser las empresas públicas, entes autárquicos del Estado o sociedades de economía mixta, las personas o entidades domiciliadas o constituidas en el exterior y sus sucursales o agencias del país. Entonces, los contribuyentes, las personas que están obligados al pago del tributo en este tipo de actividad son estas personas que están clasificando. ¿A quién le paga a estas personas? Habíamos repetido ya que todos los contribuyentes están obligados a pagarle al Estado, que es el sujeto activo en una relación tributaria. Recordando siempre eso para no olvidarnos y para no confundirnos. La superficie agrológicamente útil. La determinación de la renta se realizará en función de la SAU de los inmuebles, es decir, de esa superficie que ocupa para el desarrollo de esta actividad. Entonces, y su explotación eficiente y racional según los criterios de la ley. La SAU conlleva la obligación por parte de los contribuyentes de este impuesto de presentar una declaración jurada inicial en la cual deben deducir del total de las hectáreas del inmueble las siguientes superficies: las ocupadas por bosques naturales o cultivos
o cultivados por lagunas permanentes o semipermanentes y los humedales. Las áreas no aptas para uso productivo como las rocosas, esterales, saladares, etc. Las áreas silvestres protegidas como bosques, las ocupadas por rutas, caminos vecinales y servidumbres de paso y las áreas destinadas a servicios ambientales. ¿Por qué le restan diciendo y hablando de manera rápida? Porque le van a restar. Si Juan tiene 10 hectáreas, Juan no va a pagar ese tributo por las 10 hectáreas específicamente que tiene, ¿verdad? Sino que si tiene una de estas situaciones dentro del inmueble que ocupa, entonces lo van a restar para el pago al final de ese tributo. ¿Por qué le van a restar? Entonces, porque no va a poder, en estas situaciones no va a producir ese inmueble, razón por la cual por ley, ¿verdad? Se les resta para que pueda, por lo que sobra o por lo que produce, se pueda pagar. ¿Se entiende? La renta bruta, renta neta y tasa impositiva. La determinación de la renta bruta se deberá realizar en todos los casos con independencia de que en el inmueble rural se realice o no un eficiente y racional aprovechamiento productivo. Se considera que un inmueble rural no tiene uso eficiente o racional cuando en el mismo se observa un aprovechamiento productivo o de por lo menos el 30% de su superficie total. Se entiende como aprovechamiento del inmueble rural las actividades agrícolas, granjeras, pecuarias, de manejo y aprovechamiento de bosques naturales, de reforestación o forestación. Entonces, en los inmuebles rurales dice que se observa un aprovechamiento cuando se utiliza por lo menos el 30% de esa superficie total. En caso de grandes inmuebles y medianos inmuebles, ¿cuál es la tasa impositiva? En caso de grandes inmuebles, la renta bruta anual para los inmuebles rurales que individualizan o conjuntamente alcancen o tengan una superficie total superior a 300 hectáreas en la oriental y 1.500 hectáreas en la occidental, con un aprovechamiento productivo eficiente y racional será el ingreso total que genera la actividad agropecuaria. Cuando hablamos de productivo, eficiente y racional, nos estamos refiriendo a ese 30% que acabamos de ver. Entonces, en los casos de región oriental, dice que es 300 hectáreas. En casos occidentales, 1.500 hectáreas para ver y clasificar la determinación en caso de renta bruta. Y la renta neta, para establecer, se deducirán de la renta bruta todas las erogaciones relacionadas con el giro de la actividad provenientes de gastos e inversiones. Para la obtención de la renta y la manutención de la fuente productora, siempre que sean reales y estén debidamente documentados. ¿Cuál es la tasa impositiva? En casos de inmuebles de gran proporción va a ser el 30% de la renta determinada. Entonces, el 10% de la renta determinada. Los inmuebles no aprovechados racionalmente tributarán de acuerdo al sistema de renta presunta previsto para medianos inmuebles. Entonces, en caso de que estos inmuebles que sean de 300 y 1.000 dependiendo de la región, no tengan esa productividad de 30% que nos habla más arriba, entonces en ese caso no le van a cobrar el 10% de la renta en caso de tributo, sino que lo van a cobrar como un inmueble mediano. ¿Y cuándo es mediano? Para los inmuebles rurales que individual o conjuntamente
alcancen o tengan una superficie inferior a 300 hectáreas en la región oriental y 1.500 en la región occidental. Se determinará en forma presunta, aplicando en todos los casos y sin excepción el valor bruto de la producción de la superficie que posea el contribuyente en cualquier carácter. El que sepa determinado tomando el coeficiente de producción natural del suelo y los rendimientos de los productores que se citan a continuación, multiplicado por el precio medio de dichos productos en el año agrícola inmediatamente anterior, conforme a una división por zonas es de la siguiente manera. Zona 1, granera, 1.500 kilos de soja por hectárea. Zona 2, fibra, 600 kilos de algodón por hectárea. Y zona 3, ganadera de alto ren, que son 500 de peso vivo por cabezas de ganado. Y en la última, que es la zona ganadera de medio, son 25 de peso vivo. La tasa es el 2.5% sobre la renta imponible. ¿Existen exoneraciones? También existen exoneraciones en este caso. Dice que las personas físicas que explotan en calidad de propietarios, arrendatarios o poseedores de cualquier título, uno o más inmuebles que en conjunto no superen una superficie hasta 20 hectáreas en el oriental y 100 en el occidental. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O tienen dudas? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Bueno, ¿Cuál es el ejercicio fiscal, liquidación y cómo se pagan estos tributos? El impuesto se liquidará anualmente por declaración jurada. Los contribuyentes podrán optar en cualquier ejercicio por el sistema de liquidación de pagos sobre base real, siempre que se comunique dicha determinación con una anticipación de 2 meses anteriores a la iniciación del nuevo ejercicio. Optando por este régimen no podrá volverse al sistema de renta presunta sino al cabo de 3 años. La ley también contempla anticipos a cuentas. Entonces, cuando dice ejercicio de año fiscal, lo estamos viendo a ese pequeño calendario que yo les estaba diciendo recientemente con relación a nuestra tarea, ¿verdad? Que es del 1 al 30 en los dos extremos, enero y diciembre. Guía de traslado de ganado y su implicación fiscal es una forma de anticipo y pago a cuenta especialmente prevista en la que procede para la expedición de guías de traslado que actualmente cobra la SENACSA, que tiene a su cargo la percepción del tributo en el momento de expedición de guías de traslado de ganado vacuno. Entonces, los traslados de ganado vacuno también tienen la imposición de un tributo que quien cobra actualmente es la SENACSA por la utilización de ese servicio específicamente. Y en la unidad 14 tenemos los impuestos a la renta del pequeño contribuyente. Vimos recientemente en casos de grandes contribuyentes y medianos. Y vamos a ver ahora en casos de pequeño contribuyente cuál es el sistema fiscal y la ley que determina con relación a esta situación. Se introduce en el sistema tributario nacional y hace desaparecer al tributo único, el cual se encontraba consagrado en la ley 125 del año 2091, aparece en la ley 2401 del año 2004 en el libro 1. ¿Cuál es el hecho imponible y quién es el que paga este tipo de tributo? Hecho imponible es la situación que genera y que describe una de esas situaciones que tenemos en la ley. Gravará los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales y de servicios que no sean de carácter personal.
alcanza a los contribuyentes cuyos ingresos brutos devengados en el año civil anterior no superen el monto de 100 millones de guaraníes. Serán contribuyentes las empresas unipersonales domiciliadas en el país, propietarios o tenedores de bosques de una superficie no superior a 30 hectáreas por extracción y venta de madera y leña. Quedan excluidos de este capítulo quienes realizan operaciones de importación y exportación. Hecho imponible, tenemos actividades comerciales, industriales y de servicios que no sean de carácter personal. ¿Quiénes son los contribuyentes? Son las empresas unipersonales domiciliadas en el país y propietarios o tenedores de bosques de una superficie no superior a 30 hectáreas. Entonces tenemos específicamente dos clases de contribuyentes que se pueden clasificar en este tipo de tributo, y tenemos el hecho imponible, que también vimos que no tiene que superar esa cantidad en el año anterior. La renta se determinará en todos los casos sobre la base real o presunta y se utilizará la que resulte menor. A dicho efecto, se considerará la renta neta real a la diferencia positiva entre ingresos y egresos debidamente documentada, y la renta neta presunta será 30% de la facturación bruta anual. Imagínense lo mucho que pagan. La tasa impositiva, el ejercicio fiscal, liquidación y pago por anticipo. 10% sobre la renta determinada que se liquidará sobre el ejercicio fiscal anual coincidente con el año civil. El pago del impuesto se realizará anualmente por declaración jurada. Sin embargo, mensualmente el contribuyente, junto a la declaración jurada del IVA, deberá ingresar el 50% del importe que resulte de aplicar la tasa correspondiente a la renta neta determinada. Sobre la base declarada para el pago de IVA en concepto de anticipo del impuesto, actualmente se puede hacer cada 4 meses el pago de anticipo. ¿Existe o no un sistema de control para el pago o el cumplimiento de estos tributos? Dice que el registro de los contribuyentes y sus operaciones se realiza mediante la obligación de llevar un libro de ventas y compras que servirá de base para la liquidación de este impuesto, así como también del impuesto al IVA. Este libro deberá contener los datos y requisitos que establezca la reglamentación. La ley dispone que los pequeños contribuyentes podrán trasladarse al sistema de liquidación y pago del IRASIS en cualquier ejercicio de acuerdo al balance general y cuadro de resultados, cada vez que superen los 100 millones anuales de ingresos brutos, siempre que comunique dicha determinación con una anticipación de 2 meses anteriores a la iniciación, que es en enero, de un nuevo ejercicio. Toda vez optado por este régimen, no podrá volverse al sistema previsto para el pequeño contribuyente. Entonces, si se supera ese monto que habíamos visto recientemente, ya pasa a pagar IRASIS, ya no es más en pequeños contribuyentes. Ese 100 millones también, como les digo, es de enero a diciembre, que se hace una sumativa de lo que declara el contribuyente mensualmente a Hacienda. Bueno, ¿tienen alguna duda? Profe, ¿qué es puntualmente IRASIS? ¿Qué era? IRASIS es cuando ya es IRASIS. mayor, cuando tu ingreso anual ya es mayor a los 100 millones. Ahí ya entras a IRASIS. Ya Es entiendo. otro grupo ya otra vez porque ya es más el ingreso. Entonces, pequeño ingreso es hasta 100 millones anuales.
Entonces Marcos dice que mensualmente le entra 10 millones. 10 millones enero, 10 millones también febrero, va sumando. Pero no alcanza hasta 100 millones nomás, porque en julio tuviste 3 millones nomás y ahí. Entonces, ahí en ese caso Marcos es solamente pequeño contribuyente y va a pagar el monto que vimos, ¿verdad? Entonces, por A o B motivo, Marcos al siguiente año 15 millones ya le ingresan mensualmente y declara siempre cada mes, ¿verdad? No es que yo al fin de año declaro que había sido, tuve esto, sino que cada mes se va haciendo la declaración. Por eso es que exige que exista un libro de venta y de compras. Y si vos vas aumentando anualmente, pasás los 100 millones, ya te van a agregar en el grupo de grandes ingresos. Entonces ya a eso es lo que le llaman los IRASI, que ya es el monto anual de más de 100 millones, que ya es otro monto, otra vez el porcentaje que se paga sobre la declaración que se hace. Ah, gracias, profe. Ahora ya entiendo. Bueno, Muy amable. sí, a veces es como que a los abogados no nos importa mucho, ¿verdad? Porque decimos que no es nuestra rama. Eh, porque es más como generalmente los contadores son los que manejan mucho estas situaciones, pero a veces es importante tener por lo menos una noción también nosotros, porque suelen haber gente que tienen también inconvenientes, ¿verdad? Entonces más o menos por lo menos para poder guiarlo o poder inclusive eh, manejar nuestras situaciones, porque ustedes saben que se va a ir implementando obligatoriamente las facturas, por ejemplo, que van a ir realizando en el ejercicio de la profesión, todos ya van a ir teniendo la factura, entonces es importante también que manejemos por lo menos básicamente algunos temas específicamente. Y en nuestras unidades específicas que hoy tratamos, son las que recién acabamos de ver. No son extensas, todas las unidades que vamos a ir viendo son cortitas, no se preocupen por eso. Entonces, no, a veces van a ver que es mucho la cantidad de bolillas que tenemos en el programa, pero son bolillas muy cortitas, entonces no hay problema para apurarnos y desarrollar a toda velocidad por clase las unidades. Y lo que ahora tenemos pendiente es nuestra tarea 2. Los que ustedes están hoy, quiero que le hagan llegar también a los compañeros que no están, así para que después el día de nuestra entrega no tengamos inconvenientes, porque generalmente los chicos que no asisten a clase tampoco suelen ver las grabaciones, entonces para que no tengamos esa confusión, les pido a quienes están para que le puedan recordar y avisar a los compañeros que no están que tenemos la tarea 2 pendiente, que son de 15 puntos y vamos a tener en el mismo sistema de entrega que nuestra tarea 1. ¿Está bien? Sí, profe, está súper bien. Bueno, entonces, si no tienen ustedes consulta, dejamos la clase por acá. Y si tienen consulta, les escucho. Profe, ¿me podrías explicar bien lo de la tarea? Me perdí un poco porque estaba un poco haciendo otras cosas cuando Bueno, estabas voy a, hablando de eso. voy a volver a compartir los puntos. Espérame un ratito. Este. Bueno, ahí donde dicen integrantes, ustedes van a ir agregando los integrantes que son partes del grupo, que son específicamente a lo que a ustedes les toca, ¿verdad? Dice después realizar una casuística, eh, destacando los siguientes datos. En esa parte, cita lo que me perdí, profe, ¿cómo es para hacer ahí esa parte lo que no entendí bien? Realizar la casuística. Lo primero es el hecho impositivo, algo así. Hecho imponible. Bueno, entonces, ¿qué es Eso, lo que yo voy a hacer? Voy a imaginar o voy a crear una situación, un hecho. Y voy a decir que Alberta se dedica a a ver qué puede ser.
Alberta tiene una ferretería. Sí, ya Sí. entiendo. Alberta tiene una ferretería y Alberta, ahí va a ser tu hecho imponible, va a ser tu ferretería ya. Ustedes tienen en la El unidad negocio que tengo. comercial, Ya. ¿verdad? Sí. Entonces ahí vas a buscarle ya en tu unidad 12, están los hechos, no me acuerdo yo porque son como 10 por ahí situaciones en que se puede dar. Entonces vas a elegir uno de ellos que a vos más te parezca. Y Bueno. en el hipotético caso que sea comercio, ¿verdad? Entonces voy a decir que Alberta tiene un comercio que abrió ya desde el año 2010 y ¿quién es mi contribuyente? Va a ser Alberta. Sí. Y el año fiscal es lo que voy a decir, que desde el año 2010 es el 1 de enero del De 2010. enero del 2010 Sí. hasta el 31 de enero del diciembre. De diciembre. 2012. De diciembre. Del 1, Ya. sí. Entonces Ah, yo pillamos. esa fecha voy a ponerle en el año de ejercicio fiscal. Y voy a Sí. poner que en ese año fiscal Alberta tuvo un ingreso de 90 millones. Sí. Entonces, ingreso 90 millones. La renta, que es la deducción de esos gastos. Entonces, ¿cuánto se hizo ese gasto? Y después voy a poner en mi renta neta, voy a poner que yo compré tal cosa, pero yo pagué también tal cosa. Entonces, esa es la diferencia en mi renta neta y en mi renta bruta. Así que yo pagué alquiler, le pagué pagué luz, se descompuso mi techo, entonces yo tuve ese gasto, pagué por el techo que tenía todo agujero, pagué, bueno, ahí ya los gastos que ustedes creen necesarios, que es también, que no es un gasto mensual obligatorio, pero que hace parte del ejercicio de esa actividad que se realiza durante el año. Ya. Y ahí Ya entiendo. esos montos es lo que ustedes le van a ir haciendo pasar. De ese caso que nosotros vamos a deducir todas esas preguntas que vos sacaste. Sí. Entonces ustedes van a crear su caso y ustedes hacen contestan las preguntas. Exactamente. Dale, profe, Así eso para que nomás. ustedes Gracias. vayan ustedes también conociendo, porque cuando se hace es más fácil comprender. Entonces ustedes hacen su casuística, su caso específicamente, y ustedes van extrayendo esos datos. No es necesario un caso largo ni nada, sino que con tal de que tenga esos datos que ustedes necesitan para resolver el problema, ya está perfecto. Y que yo me dé cuenta que ustedes entienden, ¿verdad? En qué consiste, cuándo es renta, cuándo es la neta, qué es lo que se deduce en la renta bruta, y así por delante. Dale, gracias, profe. ¿Está? Bueno. Entonces, la clase también va a estar grabada. En caso de que ustedes quieran volver a ver, a escuchar la explicación, lo van a tener en la plataforma. ¿Está? Profe, Sí, última Pedro. consulta. Acá, o sea, todos estos puntos nosotros lo que tenemos que, profe, buscar y desarrollar, ¿verdad? Sí, Todos los puntos que están acá, sí. todos los puntos que están ahí, porque ven que cada puntito tiene un Sí, puntaje. sí, sí. Entonces, si ustedes me hicieron bien, el hecho imponible es 2 puntos. ¿Quién es el contribuyente? Me van a decir, Alberto Simonelli era el contribuyente. Bien, y ahí van sumando sus 15 en total. Excelente, gracias, profe. ¿Está? Bueno, Buenas noches. buenas noches. Gracias a quienes acompañaron la clase. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Que descanses, profe. Chau, chau. Igualmente, ustedes también. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buen descanso. Igualmente.